Buenos días, soy Jim Soy Lupita. Soy Oleviste. y juntos queremos decir Bienvenidos al servicio de Casa de Restauración. En la próxima hora tendremos un tiempo maravilloso de estudio de la Biblia, música y predicación. Los extrañamos a todos y esperamos verlos pronto. Ahora estamos en lugares diferentes, pero vamos a adorar al Señor juntos como si estuviéramos todos juntos en el mismo lugar. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos conviven en armonía. Salmos 133, 1. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos y escuchar de tu palabra. Te pido, Señor, que en estos momentos tú abras, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones y que toda palabra, Señor, sea de edificación para cada una de nosotros y nuestras familias, Padre. Bendice la palabra, Señor, que el pastor en este momento trae y bendice a cada una de las familias en sus hogares, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, a través de esta línea internet, Señor, que podemos escuchar tu palabra, Señor. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Buenos días, niños. Espero que estén teniendo un feliz y bendecido domingo. Esta mañana vamos a continuar con nuestra historia del libro de Josué, siguiendo a la historia de cómo el pueblo de Israel entró a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Dice la palabra de Dios que ellos estaban listos para continuar avanzando en la tierra prometida, pero tenían un obstáculo que era la ciudad de Jericó. Jericó es una ciudad muy poderosa que estaba rodeada de unos muros de piedra altísimos y la ciudad estaba ubicada encima de un monte, es decir que era físicamente casi imposible poder conquistar y vencer a la ciudad de Jericó. Pero nosotros sabemos que Dios siempre tiene un plan y Dios cumple sus promesas. Dios le había prometido al pueblo de Israel hacerlos entrar victoriosos en la tierra prometida. Entonces un día Josué estaba caminando y pensando cómo iban a hacer para conquistar la ciudad y quizás orando, pidiéndole al Señor sabiduría para esta tarea que él tenía, cuando de pronto dice que vio a un hombre armado con una espada. Y él se acercó a este hombre y Josué le preguntó: ¿quién eres tú? ¿Estás tú con nosotros o estás tú en contra de nosotros? Y este hombre le dijo: soy el capitán del ejército del Señor. Y Josué entonces inmediatamente se inclinó delante de él y le dijo: por favor, dime qué tengo que hacer. Dame las órdenes y yo las voy a obedecer. Y este hombre le dijo a Josué: quítate los zapatos, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿Recuerden a quién también le pasó algo bien parecido? A Moisés, ¿verdad? Cuando la presencia del Señor se apareció en la zarza ardiente. Y ahora este hombre, este guerrero, le dice lo mismo. Los teólogos piensan que esta fue una de las manifestaciones del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Unas manifestaciones donde Dios pues se hizo carne y quizás pues fue una aparición del Señor Jesús en este momento. Pero este enviado del Señor le dio las instrucciones a Josué para conquistar a Jericó. Y mientras Josué escuchaba, más maravillado se quedaba porque las instrucciones eran un poco extrañas. Pero Josué confiaba en Dios y Josué estaba dispuesto a obedecer esas instrucciones al pie de la ley. Las instrucciones de Dios habían sido muy claras. Primero debían ir el grupo de 7 sacerdotes
con trompetas adelante del pueblo. Luego de eso debían ir los sacerdotes que llevaban el arca del Señor. Era importante que la presencia del Señor esté liderando al pueblo para marchar alrededor de Jericó. Las órdenes eran que el pueblo debía ir en silencio, siguiendo a los sacerdotes, y debían marchar y darle una vuelta completa a la ciudad de Jericó. Esto el primer día. Y el segundo día debían repetir esta marcha. Los sacerdotes adelante tocando las trompetas y el pueblo en silencio marchar alrededor de toda la ciudad. Y esto lo hicieron durante 6 días seguidos. ¿Se imaginan qué deben haber estado pensando la gente dentro de Jericó? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué dan la vuelta alrededor y en silencio? Pero ellos no sabían que Dios estaba trabajando y estaba listo a cumplir sus promesas y a darle la victoria a su pueblo. El séptimo día fue un poco diferente. Ese día el pueblo debía marchar alrededor de la ciudad no una vez, sino 6 veces. 6 veces en silencio. Y en la séptima vuelta, Josué le dijo a su pueblo: ahora sí, griten fuertemente porque Dios nos ha dado la victoria. ¿Y por qué sería que era importante seguir las instrucciones y hacerlo exactamente como el Señor decía 7 veces? El número 7 en la Biblia tiene un significado que quiere decir que algo está completo o algo está terminado. Y efectivamente, después de la séptima vuelta, hubo un gran temblor, la tierra se movió y los muros empezaron a caerse, se destruyeron. Esa ciudad que estaba sobre una loma, con esos muros altos y fuertes de roca, era casi imposible conquistarla con la fuerza humana. Pero no había nada que pueda resistirse al poder de Dios. Cuando los muros empezaron a caerse, entonces los soldados israelitas entraron gritando a conquistar la ciudad. Pero recuerden que en esa ciudad estaba Rahab, que fue la mujer que ayudó a los 2 espías. Dios le había prometido a ella salvación de esa destrucción si ella colgaba un cordón rojo de su ventana. Entonces Josué mandó a unos soldados y les dijo: vayan a la casa donde vean el cordón rojo y rescaten a Rahab y a toda su familia, porque les hemos perdonado la vida. Rahab era una mujer no muy buena. Antes de conocer a los espías y escuchar del Dios de Israel, sus obras eran malas, pero ella puso su fe y su confianza en el único Dios verdadero, y por eso ella les ayudó a los espías a escapar, porque ella sabía que ese Dios poderoso iba a destruir esa ciudad. Y Dios cumplió su promesa. Rahab recibió salvación de esa muerte. Dice: mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y fíjense que la palabra de Dios también dice que nosotros, los hijos de Dios, también algún día vamos a ir a ese cielo prometido. Dios también ha prometido un lugar hermoso
para sus hijos, donde vamos a estar en su presencia. Y cuando ese día llegue, también va a ser el sonido de las trompetas quien lo va a anunciar. En Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, el único camino al cielo, también nuestras almas serán salvadas de esa destrucción final, así como fue salvada la vida de Rahab. Y así como la victoria vino después de que el tiempo se había terminado, el tiempo que Dios había determinado había sido completo, de igual manera nosotros hoy tenemos que estar en oración, en silencio, esperando esa manifestación gloriosa del Señor que llegará a su tiempo. Les animo a que continuemos confiando en el Señor en medio de esta situación de prueba que estamos pasando, pero sabiendo que la victoria es nuestra. El Señor cumple sus promesas. Y les deseo que tengan una semana bendecida y les quiero mucho, mis niños, en el amor del Señor. Marchando. Marcharemos en silencio. Así. ¿Hacia dónde, Josué? Alrededor de las murallas de Jericó. Eso manda el Señor Dios. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invisible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invisible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en
salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invisible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invisible, y no hay nadie como tú. Terminamos. Hola mis amados hermanos, nuevamente bienvenidos a este tiempo de estudiar la palabra del Señor. Estamos acercándonos al final de nuestra serie en la epístola a los Colosenses y vamos a lo que venimos. Colosenses capítulo 4 en sus Biblias, Colosenses capítulo 4 versículos del 7 en adelante. Colosenses capítulo 4 versículos del 7 al 11 para ser más exactos. Dice así la palabra del Señor: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, al cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Versículo 11, y Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Acompáñenme en una oración, por favor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde y en este tiempo de nuevamente poder exponer tu palabra. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestra mente y nuestro entendimiento para poder apreciar estas preciosas enseñanzas y poder apreciar a estos varones nombrados en tu Escritura, que también son de edificación para nuestras vidas, como fueron de bendición en su tiempo para el apóstol Pablo. Gracias te damos y acompáñanos en este viaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, mis amados hermanos. Entonces, estamos entrando ya en la etapa final de nuestro precioso estudio, este caminar por casi 11 meses a través de la epístola a los Colosenses. Quiero decirles que me sentí muy tentado a cortar la serie ahí, me sentí muy tentado a no continuar con lo que vamos a continuar el día de hoy, porque cuando llegamos a la Biblia y nos encontramos con un poco de nombres, y nombres raros a propósito, pensamos, bueno, ¿y esto qué puede tener de beneficio para mi edificación? Así es que dije, bueno, aquí terminamos la serie y empezamos con otra, pero no. El Señor me llevó a la Escritura y pude encontrar cosas de verdad preciosas en estos nombres de varones que sirvieron al Señor al ser de bendición para el apóstol Pablo. Entonces, este versículo tiene una idea central, y la idea central es que aquí nosotros vemos la fidelidad de estas personas al Señor por medio del servicio a su obra y por medio del servicio al apóstol Pablo. Esa es la idea central. Pero también esta enseñanza tiene un propósito, y el propósito es entender que solo la soberanía de Dios capacita a los hombres para la obra del ministerio. Solamente la soberanía de Dios permite que el hombre desarrolle esa fidelidad hacia su Dios y hacia su obra. Hoy vamos a enfocarnos en 5 personajes
preeminentes, importantes, mencionados por el apóstol Pablo y que pues en muchos lugares no se predica, no se enseña y no se sabe nada acerca de ellos. Pero nosotros somos una iglesia bíblica y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar por medio de estos personajes. Vamos pues entonces a nuestro versículo 7 en la Biblia. Estamos en Colosenses capítulo 4, versículo 7. Y nuestro primer personaje que encontramos ahí se llama Tíquico. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcáis lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Ustedes recuerdan que muchos de los nombres bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tienen un significado. ¿Cuál es el significado de la palabra Tíquico? ¿Qué significa este nombre? Pues haciendo un poco de investigación he encontrado que el nombre de Tíquico significa afortunado. Entonces Tíquico fue un hombre afortunado y de verdad que lo es, porque fíjese que su nombre hoy aparece en la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que Tíquico fue un ejemplo de fidelidad y por eso Pablo lo llama fiel ministro. Tíquico es mencionado varias veces en el Nuevo Testamento y por supuesto estuvo con el apóstol Pablo en Roma. Pablo confiaba en Tíquico y lo confía de una manera tan importante que Pablo escribe una carta para la iglesia de Efeso, otra carta para los colosenses y otra carta para Filemón, y Tíquico es el responsable de llevar esas cartas, cada cual a su respectivo destino. Es por eso que Pablo lo llama fiel ministro y consiervo en el Señor. Quiero que abras tu Biblia conmigo ahí en Tito capítulo 3, versículo 12. Tito capítulo 3, versículo 12. Y mira lo que dice la palabra de Dios acerca de Tíquico. Tito capítulo 3, versículo 12. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Recuerde que Tíquico no solamente es un amado hermano, sino que también es fiel ministro. Pablo quería reunirse con Tito y Tito era un predicador. Para que Tito pueda reunirse con Pablo, Pablo le envía a Tíquico a relevarle, a que mientras Tíquico predica la palabra del Señor, Tito pueda reunirse con el apóstol Pablo. Y así también encontramos que cuando el apóstol Pablo era un hombre viejo, a punto ya de morir, la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice Pablo escribiendo a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y el versículo 9 le dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme. Ahora, en el mismo libro de 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 12, mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Timoteo estaba liderando, estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, y entonces para que Timoteo pueda reunirse con Pablo, Pablo envía a Tíquico a Efeso para que lo reemplace, lo releve en su función de predicar. Por eso es fiel, llamado fiel ministro. Y Tíquico interesantemente nos ha ministrado a todos nosotros.
al haber llevado la carta fielmente a Colosenses, y hoy la carta a los Colosenses lo tenemos en la Escritura por la fidelidad de Tíquico al ser fiel, leal y a cumplir a cabalidad el propósito con el cual Pablo le envió hacia la ciudad de Colosas. Entonces nosotros de Tíquico, ¿qué aprendemos? Aprendemos la fidelidad para amar a Dios. Tíquico amó a Dios, pero también aprendemos la fidelidad para amar a su iglesia. Tíquico amaba la iglesia del Señor. Aprendemos la fidelidad para congregarnos, aprendemos de la fidelidad para servir a Dios y aprendemos de la fidelidad para compartir su palabra. Tíquico, un hombre sumamente importante en la historia del Nuevo Testamento y en la historia de la ciudad de Colosas por recibir la bendición por medio de una carta escrita por el apóstol Pablo para animar a la iglesia en Colosas. Vamos a nuestro segundo personaje en nuestro texto. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 9. Y Colosenses capítulo 4, versículo 9, dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 9. Dice así la Escritura: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que pasa acá os lo hará saber. Bien, nuevamente volvemos. ¿Qué significa el nombre de Onésimo? Bueno, investigando nuevamente en varios comentarios y diccionarios bíblicos, he podido encontrar que la palabra Onésimo significa útil, como me escucha, útil. Pero bueno, ¿quién fue Onésimo? ¿Y por qué se le menciona en la palabra del Señor? Bueno, el caso de Onésimo es un caso sumamente interesante y también digo, poco conocido en las iglesias. Pero repito, nuestra iglesia es bíblica y vamos a saber qué dice la Biblia acerca de Onésimo y quién fue este Onésimo al cual Pablo llegó a amar tanto. Bueno, debo empezar por esto y lo voy a hacer de una forma muy breve. En Colosas había una familia cristiana, por supuesto, y la cabeza, el padre de familia, se llamaba Filemón. Él tenía una casa y en esa casa había una iglesia. Ahí se reunían los hermanos para dar culto al Señor. Ahora, recordemos que en aquellos tiempos, en la cultura romana, muchas personas tenían esclavos. Ya enseñamos esto hace 2 o 3 semanas, que cuando Roma salía a conquistar nuevos territorios, traía prisioneros de guerra y esos prisioneros los hacía esclavos y esos esclavos eran vendidos. Bueno, pues así, en esa soberanía de Dios que no la entendemos, Onésimo llegó a ser esclavo de Filemón. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa? Por la Escritura y la palabra del Señor sabemos que Filemón era un hombre hospedador, era un hombre generoso y era conocido como un hombre de muchas buenas obras. Entonces imaginamos que él era un buen amo, un buen patrón para su esclavo Onésimo, que esclavo quiere decir también siervo, Onésimo. Pero Onésimo, dice la Escritura, que huyó. Se fue de Filemón porque no quería ser más esclavo, porque quería ser libre, porque quería escapar de servidumbre y llegó hasta la ciudad de Roma. Por supuesto, Roma en aquel tiempo tenía más de 2 millones de habitantes y por supuesto en tanta multitud era fácil confundirse con la multitud, buscar un trabajo y entre comillas ser libre. Eso es lo que quería hacer Onésimo. Pero fíjate cómo Dios en su soberanía permite que Onésimo se encuentre con Pablo. Las circunstancias no lo sabemos, pero Pablo le predica a Onésimo y Onésimo se convierte. Ahora, luego de esa conversión, mira lo que Pablo le escribe a Filemón en Filemón capítulo 1, versículo 10. Filemón capítulo 1, versículo 10. Mira lo que dice Pablo a Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Se está fijando?
siendo preso, Pablo predica a Onésimo y ahora le llama mi hijo. Por supuesto, es un hijo espiritual. Repito que no sabemos en qué circunstancias se encontraron, pero sí sabemos que fue la soberanía de Dios y la misericordia de Dios quien orquestó todo esto para que el esclavo y fugitivo Onésimo se encuentre con Pablo y ahora venga a ser esclavo de Cristo. Gloria a Dios por esa preciosa soberanía. Y por eso entonces ahora este fugitivo esclavo es convertido y fue en su momento fue infiel a Filemón, pero ahora se convierte y Pablo lo llama fiel hermano. Mira lo que dice Filemón capítulo 1 versículo 11. Filemón 1:11. Dice así la palabra del Señor: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué dijimos que significa la palabra Onésimo? Útil. Entonces, recordemos que este esclavo en un tiempo fue inútil porque fue infiel a su amo Filemón. Pero después de su conversión, vemos la obra transformadora. Dios lo convirtió en un siervo fiel y útil. Mira lo que dice el versículo 12 de nuestro texto en Filemón. Dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recibirle como a mí mismo. ¿Te estás fijando lo que Pablo le dice a Filemón? Mira, te lo envío de regreso a tu esclavo Onésimo. Y cuando lo recibas, recíbele como si me recibieras a mí mismo. Onésimo fue tan amado por Pablo que mira lo que dice Filemón versículo 13. Filemón versículo 15. Dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó y te debe, ponlo a mi cuenta. Qué tremendo amor del apóstol Pablo por el esclavo y fugitivo Onésimo, quien viene al conocimiento de Cristo. Y entonces Pablo le dice a Filemón: si algo te debe, si un mal te hizo, yo te lo pago, y trátale como me tratarías a mí mismo. Ese es el gran poder de la gracia de Dios. Ese es el poder cuando los desleales e infieles pueden llegar a ser amados y pueden llegar a ser fieles. No solamente amados y fieles para Dios, pero también amados y fieles para los hermanos en Cristo. Esa es la soberanía de Dios. Pero sigamos con nuestro texto en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Ahora nos encontramos con otro personaje llamado Aristarco. Colosenses capítulo 4, versículo 10, dice la palabra del Señor: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco, compañero de prisiones del apóstol Pablo, también envía saludos a los colosenses. Bueno, es importante que hagamos un poquito de historia para saber el contexto de cuál fue la vida de este Aristarco mencionado y escrito en la palabra del Señor. Allá en Hechos capítulo 19, versículos del 23 al 29, voy a hacer una narración de lo que pasó en este contexto. Dice la palabra que cuando el apóstol Pablo estaba en Éfeso predicando la palabra del Señor, dice que hubo un alboroto, hubo un tumulto, dice la palabra del Señor. Y hubo, dice, un disturbio no pequeño acerca del camino. Y cuando la Biblia habla de camino, habla de Cristo. Porque ¿qué es lo que pasaba en ese tiempo? Había, dice la Escritura, un platero llamado Demetrio, que era un artesano, y que él con plata hacía templecillos de la diosa Diana. Y dice que ese negocio, haciendo estos templos pequeñitos de la diosa
Diana, una diosa pagana, obviamente, que nada tiene que ver con Dios, un ídolo para la gente que vivía ahí en Éfeso, dice que ese negocio les dejaba mucho dinero, buen dinero, haciendo esos templecillos porque todo el mundo los compraba y porque en ese tiempo todo el mundo adoraba a la diosa Diana. Sin embargo, viene Pablo y predica la palabra del Señor y Demetrio dice, por culpa de Pablo, nuestro negocio se está cayendo, está echando a perder todo lo que nosotros hemos hecho. Y entonces en ese momento dice que la gente se enojó y se produjo un tumulto. Y literalmente dice la palabra del Señor que Pablo estaba apartando a muchas personas y persuadiéndoles y diciéndoles que los dioses que nosotros predicamos no son los dioses verdaderos, de manera que la gente se llenó de ira y la ciudad se llenó de confusión. Y dice que arrebatando a Gayo y a Aristarco, el personaje del que estamos hablando en este momento, ellos fueron tomados en medio del relajo de la confusión y quién sabe, no sabemos, pero especulamos que fueron maltratados, fueron golpeados, pero Aristarco ahí estaba permaneciendo fiel al apóstol Pablo. Luego de eso vemos que Aristarco continúa con sus viajes misioneros y él viaja a Macedonia y a Grecia, y en ese viaje también Aristarco está junto al apóstol Pablo. Más tarde Pablo es enviado a Roma y eso lo leemos en Hechos capítulos 27 versículo 2. Dice la palabra de Dios que también Aristarco se subió en la embarcación junto con el apóstol Pablo para ser llevados prisioneros a Roma. ¿Qué aprendemos nosotros de Aristarco? Aprendemos que él estuvo en el barco, que fue arrestado con Pablo, que fue llevado a Roma y que estuvo dispuesto a sufrir con el apóstol Pablo por la causa de Cristo. Por eso Pablo en Colosenses capítulo 4 versículo 10 lo llama y le dice: Aristarco, mi compañero de prisiones. Aristarco padeció la tormenta, Aristarco padeció el naufragio, que lo describe Lucas en el capítulo 27, y nosotros vemos que la fidelidad a Dios tiene un precio. Seremos perseguidos, sufriremos, pero vale la pena cuando lo hacemos para el Señor. Ese fue Aristarco. Pero continuemos con nuestro texto en Colosenses capítulo 4 versículo 10. Colosenses 4:10, y nuestro siguiente personaje es Marcos. Vamos a ver, Colosenses 4:10 dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Ahora, ¿quién era Marcos? Marcos tenía una pésima reputación, un pésimo prestigio al comienzo de su vida cristiana. Mejor dicho, Marcos fue un hombre infiel, fue un hombre desleal. Nosotros leemos en la palabra del Señor que, vamos a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52. Vamos a empezar, obviamente, por el comienzo. Así comienza la historia de Marcos en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de Marcos. Pero cierto joven, discúlpeme, el contexto es ya cuando el Señor Jesús ora en Getsemaní y la gente viene, los soldados romanos vienen guiados por Judas y capturan a Cristo. Dice la palabra que Marcos estuvo presente allí. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Ahora sí, entonces, Marcos 14, 51 y 52. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, le agarraron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esto relata el Evangelio de Marcos. Y según muchos teólogos serios y respetables, luego de hacer varias investigaciones, han concluido que este joven cubierto con una sábana, al
atrapado, dejó la sábana y salió corriendo, era el mismo Marcos. Por eso decimos que Marcos fue desleal. Ahora, eso es lo que dice la palabra del Señor. Fíjate, Marcos en el primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé se unió a ellos y fue junto con ellos en su primer viaje misionero. Hechos capítulo 13, versículo 13. Hechos capítulo 13, versículo 13. Dice la palabra del Señor: habiendo zarpado de Pafos, a Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, este Juan es el mismo Marcos, Juan Marcos, nombre y apellido, Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Por qué decimos que Marcos fue desleal? Primero, porque salió corriendo cuando lo atraparon, viendo que Cristo era arrestado. Se fue corriendo. Y luego, estando con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, también sale corriendo y regresa a Jerusalén. No sabemos las causas, la Biblia no dice las causas por las cuales regresó a Jerusalén. Pero muchos, asimismo, teólogos serios han asumido que los viajes de Pablo no eran fáciles. Había frío, había hambre, había persecución, había golpes, había arrestos. Y seguramente Marcos dijo: yo no quiero eso, la vida de ser misionero o acompañante de misionero no es para mí. Yo hago un alto y me regreso a Jerusalén. Eso es lo que hizo exactamente Marcos. Luego de un tiempo, dice la palabra del Señor, que Pablo y Bernabé se juntan nuevamente y planifican un segundo viaje misionero. Y Bernabé, que era tío de Marcos, le sugiere a Pablo y le dice: mira, Pablo, vamos a llevarle nuevamente con nosotros a Marcos. Y Pablo dice: no, no puede ser, no puede ser. Ya le llevamos una vez y nos falló. No estamos yendo de vacaciones, estamos yendo a predicar la palabra del Señor. Hay complicaciones, hay persecuciones, hay disturbios, podemos ser arrestados y no necesitamos llevar a un cobarde con nosotros. Así es que no los llevamos, aquí se queda, yo no le llevo, dijo el apóstol Pablo. Y esto dice la palabra que causó una separación entre Pablo y Bernabé. Es así que Pablo fue con Silas y continuó su viaje, y Bernabé se lo llevó a su sobrino Marcos. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, Marcos nuevamente fue por esa soberanía tocado por el Señor y cambió su actitud. Algo había pasado en la vida de Marcos y Dios lo transformó. Y por la providencia de Dios, en algún momento, nuevamente, este Marcos se encuentra ahora con el apóstol Pedro. Recuerde, Marcos se encuentra con el apóstol Pedro. Y fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13 dice: la iglesia, aquí está escribiendo Pedro, a los judíos. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro le llama a Marcos mi hijo. Eso quiere decir que Marcos había madurado. Marcos había sido consolado por su tío Bernabé, que a propósito Bernabé significa hijo de consolación. Recibió consolación de su tío Bernabé y ahora recibe la salvación del Señor Jesucristo por medio de la predicación del apóstol Pedro. Por eso le llama mi hijo, mi hijo. Ahora, si tú te fijas, Pablo también escribe a Timoteo. Y en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, dice la palabra del Señor: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces ahora Pablo, que tenía un pésimo concepto de Marcos, hoy pues al verlo transformado y regenerado por obra del Espíritu Santo, le dice: ahora Marcos ya me es
un siervo útil. Pablo, dice la palabra del Señor, que estaba preso en Roma, como lo hemos venido enseñando, y Marcos estaba con Pablo, y Marcos también envía un saludo a la iglesia en Colosas. Pero vamos, pasemos a nuestro siguiente personaje, y nuestro siguiente personaje es Jesús el justo. Colosenses capítulo 4, versículo 11. Colosenses capítulo 4, versículo 11 dice la palabra del Señor: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Jesús, llamado el justo, era un hombre judío. Fíjate que la Biblia no dice absolutamente nada más de él. Sin embargo, su nombre está escrito y el apóstol Pablo dice: los únicos de la circuncisión, o sea, judíos, que me ayudan en el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. Entonces, Jesús, llamado el justo, también fue un consuelo para nuestro precioso, apreciado y respetado apóstol Pablo. No se sabe nada más acerca de la vida de Jesús, llamado el justo, pero ¿qué aprendemos en estas enseñanzas acerca de estos 5 personajes? Aquí nosotros aprendemos la fidelidad de Dios, soberanía de Dios al transformar a hombres difíciles, a hombres imperfectos, y hacer de esos hombres imperfectos capaces de predicar la perfecta palabra de Dios. Aquí vemos fidelidad. Pero hermanos, el día de hoy vemos nosotros la misma fidelidad. Como hemos visto en estos 5 personajes, vemos la misma fidelidad en nuestra iglesia. Vemos la misma fidelidad en nuestros varones, en nuestras mujeres. Vemos la misma fidelidad que estos 5 hombres tuvieron. Tenemos que pedirle perdón porque hoy estamos escasos de fidelidad. Reconozcamos que hemos sido siervos infieles e inútiles. No hay compromiso. No hay un amor genuino al Señor. No hay un amor por la obra de Dios. No hay un amor por la iglesia del Señor. No hay un amor por los hermanos. Llegamos tarde al servicio, no nos preocupa, no nos interesa nada. Hermanos, tenemos que pedirle perdón al Señor. ¿Qué aprendemos de Tíquico, que fue un hombre afortunado, que fue fiel ministro, que para Tíquico no era nada fácil asociarse con Pablo, porque Pablo era prisionero y porque Pablo tenía muchos enemigos? Sin embargo, Tíquico no escogió el camino fácil, sino el camino correcto. Hoy en día nuestras iglesias podrían beneficiarse teniendo muchos hermanos como Tíquico, fieles al Señor. Además, recuerda que si no fuera por Tíquico, nosotros no pudiéramos leer la carta a los Colosenses, tampoco pudiéramos leer la carta a Efesios y tampoco pudiéramos leer la carta a Filemón. Esa fue la fidelidad de Tíquico, un siervo fiel al Señor. Y así como Tíquico fue afortunado, porque eso significa su nombre, los hijos de Dios también somos afortunados al haber sido elegidos por Cristo para salvación. Dale gracias al Señor y siéntete afortunado. Y si eres afortunado, sírvele, ámale, búscale, ama la iglesia del Señor. ¿Qué aprendemos de Onésimo? Que él fue un esclavo fugitivo que pertenecía a Filemón y que había sido ganado para Cristo a través de su ministerio en Roma por parte del apóstol Pablo. Y estos 2 hombres, tanto Tíquico como Onésimo, tenían un doble ministerio. Ellos tenían que animar a los creyentes en Colosas e informarles de la situación de Pablo. Recuerda que Onésimo significa útil. Útil. Dios quiere que tú seas útil en su obra. ¿Qué aprendemos de Aristarco?
que Aristarco no buscaba una tarea fácil. Aristarco no corría cuando las cosas se ponían difíciles. Él sufrió con Pablo y colaboró con Pablo. Aristarco permaneció con Pablo sin importarle las circunstancias. En un tumulto en Efeso, en un viaje, en una tormenta, en una prisión, es un ejemplo de fidelidad. Y nosotros cuando llamamos a la escuela de bíblica de vacaciones aquí en Las Trailitas, 3, 4 hermanos asoman. ¿Y dónde están el resto? No quieren dar la cara como creyentes del Señor. No quieren dar su tiempo. No quieren dar sus talentos. No quieren dar su corazón para el servicio al Señor. Aristarco es un ejemplo de fidelidad. Él no corría cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Y qué aprendemos de Marcos? Juan Marcos, por la gracia de Dios, Juan Marcos había vencido su primer fracaso y había llegado a ser un valioso siervo de Dios. Más dice la palabra de Dios que fue escogido. Escuche, Marcos fue escogido en la soberanía del Señor para escribir el Evangelio según San Marcos. Marcos, escuche, constituye un aliento para todo aquel que ha fallado en su primer intento de servir a Dios. ¿Usted ha escuchado esta frase? Muchos que comienzan bien, terminan mal. Y muchos que comienzan mal, terminan bien. Y Marcos es uno de estos. Desleal, cobarde, huyó. Corrió cuando Cristo estaba siendo apresado. Regresó del viaje misionero cuando no soportó las cargas del viaje misionero. Sin embargo, a ese hombre desleal, Dios le transforma en leal. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y Dios quiere hacer también eso contigo. Deja tu deslealtad, ama al Señor, sirve al Señor. Y Dios puede cambiar tu vida para tener un corazón para la obra de Dios. ¿Y qué aprendemos de Jesús, el justo? Jesús, llamado justo, representa a los creyentes fieles que sirven a Dios, pero cuyos hechos no se mencionan en ninguna parte para que los conozca todo el mundo. De Jesús, llamado el justo, no sabemos nada, pero sabemos que fue un siervo fiel que apoyó a la obra de Pablo, que amó al Señor, que también entregó su vida por el servicio al Señor. Era un colaborador de Pablo y era un consuelo para Pablo, y eso es todo lo que sabemos de él. Sin embargo, el Señor en el cielo conserva su nombre en nuestra Biblia y nos enseña de este ministerio de este hombre, a quien un día Dios recompensará justamente. Y quiero concluir con un pasaje en Deuteronomio. En su Biblia, por favor, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 10. Vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 10. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, iglesia, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que hoy te mando yo, que los cumplas. Dios es fiel para bendecir. Dios es fiel para derramar bendición. Pero Dios también te capacita para que, así como estos 5 hombres, tú y yo también podamos ser fieles, amando la obra del Señor, amando a Dios con todo nuestro corazón, sirviéndole, cumpliendo la misión de siervos, amando a los hermanos, preocupándonos por los hermanos, amando a la iglesia del Señor, apoyando a la iglesia del Señor en todas las áreas que la mayordomía implica. Siervo, 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 siervo. Eso vemos en estos hombres: Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús el justo, siervos, 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 siervos fieles del Señor.
Que Dios te bendiga, amado hermano, y que este sea un despertar para un avivamiento en nuestra iglesia, que así como estos hombres sirvieron, tú también y yo podamos servir al Señor de todo corazón. Amantísimo Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Te fallamos en nuestra mayordomía integral. No somos siervos fieles. Hemos estado fríos, hemos estado apáticos. Perdónanos, Padre, y trae un despertar en nuestras vidas. Hoy que estamos separados por la distancia, trae un renacer, un resurgir nuevamente de ese gozo de salvación y un deseo en el corazón de servirte como Dios y Señor, de compartir tu palabra, de predicar a los perdidos y de amarnos unos a otros. Gracias por este ejemplo grande de fidelidad en estos tus siervos, y al igual como hiciste con ellos, también, Señor, produce el querer como el hacer en nuestros corazones para servirte con fidelidad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz de ser